¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El placer de compartir con todos ustedes otra edición de nuestro encuentro de puntos de vista, edición que corresponde al día miércoles 23 de octubre del año 2019. En esta jornada queremos abordar con todos ustedes un tema que realmente es preocupante para nuestra sociedad. ¿Quién le cuida a nuestros niños? Tomando en cuenta también uno de los sonados casos que fue abordado por Expedientes y que precisamente nos trae el caso de un pequeño niño que apenas superaba los 1 año cuando quedó al cuidado de la madre y el padrastro, que aparentemente tenían una vida turbulenta y precisamente eso lo llevó a la muerte. Claro, el Ministerio Público continúa con las investigaciones, se fueron dando elementos que de alguna manera nos trae al tapete esa necesidad que todos tenemos como sociedad de analizar cuál es el trato y cuál es el método de corrección para nuestros niños, cuál es el cuidado y muchas veces a quiénes se quedan a cargo de nuestros niños, si realmente le van a dar el cuidado o finalmente con esas personas se exponen a situaciones riesgosas o peligrosas o a maltratos, porque también al mismo tiempo siempre traemos a colación los casos que ya hemos reportado, tanto en C9N como en otros servicios informativos, de aquellos pequeños que quedaban a cargo de niñeras y que captados por imágenes de circuito cerrado de TV, se podía captar precisamente los maltratos a los que eran sometidos. Para arrancar, queremos poner a consideración de la gente nuestro número de WhatsApp, el 0985-625-000. Ponemos a disposición de la gente para los comentarios, las consultas sobre todo. Y vamos a meternos de lleno en esta primera parte de lo que hoy vamos a tocar. ¿Quién cuida a nuestros niños? Y precisamente vamos a abordar el caso Expedientes de un pequeño niño de 1 año y meses nada más, que perdió la vida en manos de la mamá y el padrastro. La investigación tiene 2 probables hipótesis. Por un lado se habla de un percance automovilístico y que probablemente la muerte se pudo haber dado de esa manera. Sin embargo, otra de las hipótesis que para el Ministerio Público cobra mayor fuerza tiene que ver con el maltrato físico salvaje al que fue sometido el pequeño antes de perder la vida y que precisamente por eso se da la derivación fatal del pequeño. Y precisamente arrancamos de esta manera nuestra edición especial del día jueves de Puntos de Vista. Christian Clasen y Jesselyn Quintana estuvieron en pareja por algún tiempo. De esa relación nació una niña que hoy tiene 3 años. Cuando estaba embarazada de 3 semanas de un varoncito, la relación llegó a su fin. Y ahí empezamos a separarnos porque tuvimos muchas discusiones. Jesselyn fue a vivir con sus padres, Rebeca y Albino, hasta dar a luz. Como en la casa todos trabajaban, los niños pasaban el día en una guardería de Loma Plata. En febrero, Jesselyn decidió salir de la casa para vivir con su nueva pareja, pero tanto la madre como Christian se opusieron a que los chicos la acompañaran. Acordaron que quedarían con los abuelos, pero los padres podían visitarlos. Nosotros no dejábamos, o sea, su abuela tampoco quería, entonces se quedaron con la abuela, sí. En abril, ciertos acontecimientos comenzaron a llamar la atención de Christian. Jesselyn le envió un mensaje contando cómo estaban los pequeños y que la abuela fue a buscarla del alquiler. Siempre según la versión, se dio una discusión con su nueva pareja. Ella comentó que le habría golpeado e incluso intentó acuchillarla. Le dije que ella haga la denuncia si quiere hacer o algo, que se vaya a la comisaría. La última vez que Christian vio a los pequeños fue la noche del 14 de abril. Al día siguiente, la abuela los llevó hasta la guardería Sol Naciente. Isael, de 1 año, presentaba un leve cuadro gripal, pero estaba alegre de acuerdo a Rebeca y las responsables de la guardería. Cerca de las 8 de la noche, Jesselyn y su novio Derlis fueron a buscar a los niños. De ahí viene mi hija, rápido viene entrando y me dice, ¿puedo llevar a las criaturas? Y yo le dije, a esta hora, le. Y sí, ¿por qué? Si van a dormir, ya ellos ya se van a acostar todos, ya, ¿por qué no les lleva mañana? No, hoy le quiero llevar porque yo mañana voy a salir, voy a irme
En un lugar me dijo que es de por acá. Y le dije, y después de venir de ese lugar poder llevarles. No, ahora le queremos llevar. Rebeca insistió para que no les llevara. No, puse otra vez y ella me dijo, yo no sé por qué vos no me querés dar mis hijos, porque ellos también son mis hijos, yo también necesito estar con ellos, ¿verdad? Me dijo así. Como estaban apurados, la abuela comenzó a preparar la ropa de los niños. Entonces voy a preparar su ropa, le dije, su ropa, le dije. Y Mayla no se bañó todavía. Entonces yo entré en la pieza y vos sabés que yo no podía encontrar su ropa de él. Yo no podía encontrar su ropa. Se me perdía y ella me decía, apúrate mamá, espera, no encuentro su ropa. Y me era raro, ¿verdad? Porque siempre yo soy muy ordenada, tengo todo en su lugar, su ropa, y no encontraba. Cerca de las 2:30 de la madrugada, Jesselyn y Diego llegaron hasta el hospital de Loma Plata con el pequeño Isael. De acuerdo a los médicos, llegó sin signos de vida. Intentaron reanimarlo, pero ya no fue posible. Cristian recibió la noticia y fue a ver a su hijo. Y cuando llegué ahí le encontré a mi hijo ya que estaba sin vida. Y le pregunté al doctor y el doctor me dijo que cuando se le trajo que ya estaba sin vida ya prácticamente. Y yo no creí en ese momento porque él estaba tan sano. Y justo ese lunes nos fuimos a la mañana con mi marido en Filadelfia y yo estaba atrás, era con él y mi nieta. Y él cantaba, él. La médica forense Miriam González inspeccionó el cuerpo y sugirió al Ministerio Público una autopsia, ya que a simple vista constató hematomas que llamaron la atención. Como era bastante llamativo, ordenamos, o el fiscal anterior ordenó que se practique una autopsia. Consultada, la madre dijo que el pequeño le costaba respirar y que esa madrugada su pareja se despertó y lo encontró inconsciente, por lo que decidieron llevarlo hasta el hospital de Loma Plata. Posteriormente, la pareja decidió dar su versión sobre lo que supuestamente ocurrió esa madrugada. Vinieron ellos a contar una historia que supuestamente la criatura se sintió mal, no podían respirar, estaba lloviendo de madrugada y que salieron presurosamente y que cayó en la cuneta el vehículo y que ahí el padrastro le apretó fuerte a la criatura y que ahí pudo haber pasado eso porque ellos no se dieron cuenta. La fiscalía escuchó el testimonio de las funcionarias de la guardería donde asistían los menores. La directora de la institución relató que ese día el niño fue retirado por el abuelo y estaba bien de salud. Se lo notaba feliz, solamente tenía un pequeño cuadro gripal, pero no tenía golpe. En esta declaración apareció otra información que llamó la atención de la fiscalía. Que dice que desde los 4 meses la criatura ya iba a la guardería y que en una de las ocasiones vino con el ojo totalmente morado y que la madre no supo explicar el por qué ni qué es lo que le pasó. Este incidente previo ya había generado la reacción de los abuelos del pequeño de 1 año. Fue ahí donde yo reaccioné contra mi hija y le dije que ella me trajo la criatura, vino un lunes con la cabeza así de grande. Tanto me asusté que agarré a mi nieto y le di a mi marido y yo le pegué como si fuera... Le pegué mucho. Sí. Porque yo siempre le decía, cuidarle que viene a Isael, mirarle que viene a la criatura, cuidarle. Y esa vez vino con un golpe así. Y yo reaccioné de esa forma. Y ahí ella me dice que ella se va a ir de la casa. Y yo le dije, te vas a ir vos, pero la criatura no, le dije, no les vas a llevar, le dije. Semanas después, el informe de la patóloga forense María Luisa Cabañas concluyó que el cuerpo del pequeño Isael presentaba numerosos hematomas de distintas datas, en todo el cuerpo, en el rostro, abdomen, miembros y cráneo. También presentaba fracturas de costilla, 5, 6, 7 y 8, tanto en el tercio anterior como en el posterior. Hemorragia en el tórax, en la zona del corazón, pulmón, estómago y presentaba la ruptura del hígado. El informe concluyó que la muerte de Isael fue de forma violenta, causada por un traumatismo cerrado de tórax y el abdomen, y el mecanismo de la muerte más probable sería un shock hipovolémico. Como yo veía la imagen en tipo que le aplastaron o le pisaron, porque tenía mancha por su mandíbula, por su boca,
por su pecho tenía, por el estómago también, tenía todo marca. Y eso se nota que fueron golpes muy fatales. Con este informe, el entonces fiscal Eduardo Casenave imputó por homicidio doloso, ordenó la captura y solicitó la prisión preventiva de Yeselyn Ida. La versión dada por la madre y el padrastro sobre un supuesto accidente no convenció a los familiares. No combina nada de lo que ellos dijeron del accidente del vehículo. Todo ese golpe que él tuvo, pobrecita, ahí en el baño. Yo digo que fue en el baño nomás, luego que le apretó, le pisó. Yo digo eso nomás, lo que le pisó. Y le rompió. ¿De dónde va a salir toda esa costilla rota? No va a ser de la caída de una cuneta, imposible. No, imposible. No cabe en la cabeza. Y eso ya era todo tramado ya. ¿Entiendes? A lo mejor él pensó que él seguramente nunca se imaginó que se iba a hacer una autopsia. El 29 de mayo la policía de Loma Plata comunicó la detención de ambos. Al día siguiente el juez de Filadelfia, Aníbal David Ortiz Granada, decretó la prisión de la madre y el padrastro. Dispuso que permanecieran por 15 días en la comisaría primera local y luego debían ser trasladados a la cárcel de Concepción y Buen Pastor respectivamente. Pero esta disposición nunca se cumplió. Se quedaron prácticamente 3 meses, se fueron en Filadelfia, en la comisaría, o sea, en la cárcel, y ahora, luego yo escuché que ellos están sueltos. El defensor público Ricardo Gosling asumió la defensa de los imputados. Llevó hasta la fiscalía un guardia de seguridad, trabajadores de una gomería y 2 policías para declarar. Estos dijeron que vieron el vehículo de Derlis la madrugada de aquel día, que no se pudo sacar por las pésimas condiciones y que recién al día siguiente, cerca de las 9, pudieron retirar el automóvil. También solicitó la reconstrucción de los hechos y la pericia accidentológica. Este último informe fue realizado por el suboficial de criminalística Pedro Rotela. El documento refiere que el vehículo habría caído en una cuneta de 90 centímetros de profundidad, que durante la inspección no se observaron daños materiales en toda su estructura. Las cubiertas se encontraban en buen estado de conservación y no se observaron desperfectos en los frenos. Entre otras cosas, puntualizó que el percance ocurrió a 50 metros de la casa, que no se pudo determinar la velocidad y que la caída supuestamente obedece a un factor humano. El perito de criminalística afirmó de forma fehaciente que es probable que las fracturas producidas al niño fue porque Derlis Duarte comprimió el cuerpo por el volante. El informe forense no se tuvo en cuenta para la pericia. Otro punto que no deja de llamar la atención es que el automóvil estaba en perfectas condiciones sin ninguna abolladura. A esto se suma que ningún otro ocupante sufrió lesiones. No así el niño, quien presentaba la fractura de 4 costillas, hemorragias en el corazón, estómago, tórax y la rotura del hígado. El informe del perito es preliminar y también hay que tener en cuenta que él no estuvo en el momento del hecho ni el lugar. Es un informe muy subjetivo. Posteriormente, la defensa pública solicitó medidas para los imputados eludiendo el informe de la autopsia realizada al niño y se basó en un informe accidentológico que no se ajusta a los puntos de pericia y donde el Ministerio Público ni tan siquiera tuvo participación. La Fiscalía una vez más se opuso. Primero, porque la investigación era incipiente. Segundo, por la gravedad del caso. Había un peligro de fuga y también peligro de obstrucción a la investigación. Pese a la oposición del Ministerio Público, el 31 de julio pasado, 3 meses después de la muerte del niño, el juez penal de garantías Aníbal David Ortiz Granada llamativamente decidió otorgar el arresto domiciliario a la madre y al padrastro del niño. Se tuvo en cuenta solamente el informe preliminar del perito, no se tuvo en cuenta la autopsia y está pendiente una diligencia fundamental por el anticipo jurisdiccional de prueba, que es la Junta Médica la que va a decidir si esto le pudo haber ocurrido a la criatura por compresión, porque supuestamente él le comprimió, le atajó para que no se caiga supuestamente. La Fiscalía apeló y pese a tratarse del posible asesinato de un niño de apenas 1 año, de una forma extremadamente violenta, el Tribunal de la Circunscripción Judicial de Boquerón, integrado por los magistrados Leonardo Páez Caballero, Teresa de Jesús Gauto y Fidelino Aquino, hasta el momento no resolvieron la apelación. Para el Ministerio Público existen suficientes elementos que tienden a confirmar la participación de los imputados en el hecho. Habría coautoría en el hecho y más todavía encubrimiento. Y no es la primera vez por los datos. Por algo ya la abuela se habría quedado con un acuerdo con la criatura. Y justo según lo que refirió la abuela, la criatura estaba perfecta.
solamente con un pequeño resfrío y no era motivo como para que ocurra lo que llegó a ocurrir. Yo como veo es que ella misma está involucrada con eso porque ella sigue estando con él. Por los que pasaron, salieron de la cárcel, siguen estando juntos, viven juntos. En reiteradas ocasiones, la madre reprochó a Jesselyn sobre lo ocurrido. ¿Cómo vos podés dormir con la persona que mató a tu hijo, Ley? Decime vos, ¿cómo puede que Isael se haya roto toda su costilla, Ley? Decime un poco vos, Ley. Vos no tenés en tu cabeza, vos cuando te acostás al lado de él, vos no pensás en eso, Ley. Y se cayó de mí ella. La prematura muerte de Isael golpeó profundamente a la familia del niño. A mí me cuesta ver que mi hijo no está más. Y lo único me hace falta mi hijo, porque él siempre estaba feliz, jugaba con él. Cuando llegaba, él lo único si me veía, él venía junto a mí corriendo porque ya sabía caminar, se hallaba mucho y ahora ya le busco así, pero no está más. Está en un lugar mejor donde nosotros todo el día, algún día queremos estar. Él era un chico que empezaba a caminar, empezaba a salir sus dientes. Yo no descansaba para ellos dos. Yo venía a 9:30, le traía a mi nieto acá. Vengo, cocino, les baño. Y mi hija, la otra, me dice, oh, mamá, ¿no estás cansada? No, le digo, yo no estoy cansada para ellos, le digo. Ellos son todo para mí, le digo. Así me iba otra vez a trabajar, sin descansar la siesta, sin dormir, con tal de verla ellos durmiendo ahí los dos juntos ahí. Esta situación muestra que el Chaco es una zona olvidada en todos los sentidos, principalmente en lo judicial, donde magistrados violan abiertamente la ley y operan de forma impune. Quiero que ellos paguen por lo que hicieron por mi hijo, porque mi hijo no merecía esto. No hay ni una justicia acá. Cualquiera te va a salir a matar y... No hay. Yo quiero que ellos paguen en las cárceles. ¿Cómo ellos les sueltan otra vez? Porque es una criatura, es un inocente. Y ellos eso no le conmueve, no le da dolor a ellos. Le extraño mucho. Difícil para entender, pero así es. Cuando las cosas pasan, no puedes hacer nada porque falta la justicia. Y ese es lo que es el problema. Nunca hay justicia suficiente para estas cosas. Esta es la primera parte de esta historia lamentable que precisamente nos pone una realidad. La realidad de cuáles son los cuidados al que sometemos a los niños. 1 año y meses nada más. La Fiscalía continúa con el trabajo, se aguarda la determinación del Tribunal de Apelaciones con relación a la prisión domiciliaria que le habían otorgado a los padres, en este caso, quienes tienen la custodia o quienes tenían la custodia en aquel entonces cuando se produce la muerte de Isael. La madre y el padrastro, porque el papá ya prácticamente en aquel entonces estaba separado de la mujer. Estaba separado, sí, es al menos lo que explica en esta parte de nuestro caso, que hoy planteamos precisamente para analizar con ustedes cuál es el cuidado, cuáles son las garantías también que uno tiene cuando uno deja a una persona al cuidado de otras personas. Muchos casos han pasado a través de los informes, no solamente en nuestro servicio informativo, sino también en otros, del mismo esquema de trabajo, donde conocíamos los casos de pequeños que quedaban al cuidado de una trabajadora doméstica o una mujer que se encarga precisamente de los cuidados de los pequeños y finalmente eran sometidos a golpizas, a maltratos,
a una serie de palizas que finalmente los padres se enteraban después, a través de comentarios o finalmente con algunas reacciones psicológicas de los pequeños y en algunos casos también a través del circuito cerrado de TV que tienen las familias y que después se utilizaba para dar a conocer estas denuncias. Pero este tema del cuidado de nuestros niños también nos lleva a otra realidad que tiene que ver con los niños que se encuentran expuestos al peligro y a los riesgos en las calles, no solamente de nuestra capital, sino en distintos puntos del país. Casos, por ejemplo, que llegan desde Ciudad del Este, en esa zona de la terminal de la capital del departamento de Alto Paraná, que uno muchas veces ve niños drogándose con cola de zapatero, aquí en la propia terminal de ómnibus, o mejor dicho, en las inmediaciones de la terminal de ómnibus de Asunción, uno ve situaciones como estas. ¿Quién los cuida? ¿Dónde están las instituciones que deben velar por la seguridad, por la integridad? Teniendo en cuenta lo siguiente, señora, señor, que muchas veces estos niños, de acuerdo a nuestra legislación, ellos deben estar en estas instituciones o pueden ser acogidos por estas instituciones, pero de manera voluntaria. Pero prestemos atención a esa parte de la legislación, porque si hablamos de la voluntad, ¿y qué voluntad puede tener un niño de entre 4 a 14 años? ¿Qué voluntad puede tener y qué capacidad de razonamiento puede tener si él se queda en la acogida de un hogar infantil, de un hogar donde le van a brindar el cuidado, donde le van a brindar la alimentación y donde al mismo tiempo puede tener una proyección de estudio, de capacitarse, de educarse? Sin embargo, ellos toman la determinación generalmente de salir nuevamente a la calle y ahí están expuestos a una realidad, y esa realidad precisamente es el robo y posteriormente el uso de las drogas, y prácticamente esa misma situación se genera, en esa misma realidad se genera un círculo vicioso, porque ustedes saben que el robo, muchos de estos adolescentes que cometen hechos de inseguridad, consuma violencia, que cometen asaltos, en su mayoría son menores de edad, pero lo cometen con la intención de vender el celular que están robando para finalmente después comprar droga. Y esa es la misma situación que acontece con niños. Hace poco veíamos imágenes terribles, donde veíamos a criaturas que lanzaban piedras contra blindex, contra las puertas de vidrio de locales comerciales para ingresar a robar, pero robar monedas para finalmente después comprar droga. Pero ¿qué dice nuestra legislación con relación a los niños? Para poder establecer correctamente las vertientes que queremos abordar hoy en Puntos de Vista. Y uno tiene que ver con el maltrato de los niños. Porque hay un informe que estuvimos leyendo hoy precisamente con todo nuestro equipo periodístico aquí de Puntos de Vista, que más del 52% de los niños a nivel mundial, según los reportes de la UNICEF, son víctimas de maltratos. Estamos hablando de más de la mitad de los niños en el mundo están recibiendo una educación, pero bajo maltratos. No sé si a eso se le puede llamar educación. Y hay algunos datos que también, y la ley que queremos compartir con ustedes. A ver, a continuación ponemos al aire también esa legislación que nos permite al mismo tiempo leerles de la denuncia del maltrato, Ley 4295, que establece el procedimiento especial para el tratamiento del maltrato infantil en la jurisdicción especializada. Y dice lo siguiente: toda persona que tenga conocimiento de un hecho de maltrato físico, psíquico o así como de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, está obligado a denunciarlo inmediatamente en forma oral o escrita ante la Fiscalía de la Niñez y la Adolescencia o la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia. En ausencia de estas instituciones, ante la dificultad de llegar a ellas, la denuncia podrá realizarse ante el Juzgado de la Paz o de Paz, la Consejería Municipal de los Derechos del Niño y Niña y Adolescente, que es la que más conocemos como CODENI, o la Policía Nacional. En su artículo 2 dice lo siguiente sobre la denuncia ante el Ministerio Público y la Defensa Pública. Recibida la denuncia por la Fiscalía de la Niñez y la Adolescencia o la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, estas se darán mutua comunicación, quedando a cargo de la Defensoría del Niño promover inmediatamente las acciones pertinentes ante el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia
para la urgente adopción de las medidas de protección de los mismos y la sustanciación de él o los procesos que correspondieren. En caso que el conocimiento del maltrato se haya producido en el marco del procedimiento penal, el fiscal interviniente deberá remitir inmediatamente compulsas de las actuaciones al juez de la niñez y la adolescencia para el tratamiento del maltrato infantil en la jurisdicción especializada. Igualmente, el juez de la niñez y la adolescencia deberá remitir estas compulsas a la Fiscalía de la Niñez y la Adolescencia, cuando de las actuaciones referentes al maltrato se desprenda la comisión de un hecho punible. En el artículo 3, atención gente, esto es muy importante que sepamos, sobre todo para saber qué tipo de reacciones debemos tener cuando estamos hablando del maltrato de un niño, porque los hechos de maltrato se dan de manera cíclica, y al darse de manera cíclica, con el paso del tiempo va cobrando fuerza. Es lo que habrá pasado con el pequeño Itzael, en el sentido que él ya habrá sido víctima de maltratos y de a poco se fue sosteniendo esa situación lamentable hasta que finalmente tenemos que hablar de su muerte. Es una de las hipótesis que cobra mayor fuerza para el Ministerio Público. La otra hipótesis tiene que ver con el accidente, el propio accidente que se planteó en la denuncia. En el artículo 4 dice lo siguiente: de la denuncia ante la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, conocido como CODENI o conocida como CODENI. Recibida una denuncia por la CODENI, esta deberá adoptar las medidas de protección y apoyo señaladas en el artículo 34 de la Ley 1680 del año 2001, Código de la Niñez y la Adolescencia, con las excepciones previstas en el mismo. Si el caso fuere de gravedad, además deberá derivar inmediatamente la denuncia al Juzgado de la Niñez y la Adolescencia o al Juzgado de Paz en ausencia de este. En el artículo 5 de la denuncia ante la Policía Nacional, que son otras las instituciones donde las personas pueden realizar su denuncia. Claro, decíamos la Fiscalía de la Niñez, la Defensoría de la Niñez, como también estamos hablando de CODENI. A ver, la policía, una vez que recibe, debe remitir copia de la actuación, sobre todo de la denuncia, del acta al Juzgado de la Niñez y la Adolescencia o al Juzgado de Paz, en ausencia del primero dentro de las 24 horas de haber tomado la intervención en el hecho. La policía tendrá también la obligación de implementar las medidas de protección dictadas por el juzgado que le hubiesen sido asignadas. En el artículo 6, en el artículo 6, de la derivación penal de la denuncia, cuando los órganos receptores de la denuncia, señalados en el artículo 1, claro, ahí estamos viendo cuáles son las instituciones que reciben la denuncia, detectaran en la denuncia la posible configuración de hechos punibles contra niños, niñas, adolescentes, deberán remitir los antecedentes del caso a la Fiscalía Penal para su investigación y juzgamiento. En el artículo 7 de las medidas cautelares y de la protección aplicadas por el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia y los Juzgados de Paz. Esto también es importante para que sepamos cuáles son las medidas cautelares que se adoptan en estos casos. Cuando la denuncia fuese recibida directamente por el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia o el Juzgado de Paz, estos deberán adoptar las medidas cautelares y de protección contempladas en los artículos 34 y 175 de la Ley 1680 del año 2001, Código de la Niñez y la Adolescencia, así como las establecidas en el artículo 2 de la Ley número 1600 contra la violencia doméstica. Estas medidas podrán ser ordenadas, separadas o conjuntamente. La medida de abrigo será la última alternativa. Esto debemos tener en cuenta cuando observamos, y el artículo 1 de esta ley es categórico al hablar que cuando todo ciudadano que toma conocimiento del maltrato físico o psíquico de un niño debe denunciarlo. Ese es lo que aborda el artículo 1, que me parece de suma importancia. Es decir, no podemos hacer caso omiso al llamado de auxilio de un pequeño que estamos observando que es sometido. Y maltrato físico y psíquico, estamos hablando también, por ejemplo, cuando uno escucha que un niño es abandonado en su casa, solo. Cuando un niño es abandonado hasta por las autoridades en plena vía pública, en las calles. Situaciones que observamos cotidianamente en capital y al mismo tiempo en las capitales departamentales. Es decir, no solamente
Esto podemos observar en la capital de la República del Paraguay. Esto también vemos muchas veces en Ciudad del Este, vemos en Encarnación, en otras ciudades de mucha importancia de nuestro país. Pero queremos leer los mensajes de la gente. ¿Qué opina la gente sobre esto? ¿Quién cuida a nuestros niños? Es precisamente la consulta que hacemos. Y lo hacemos en términos general. Y precisamente vamos a comenzar a compartir los mensajes de la gente, las denuncias de la gente y dónde se pueden realizar las denuncias, así como indica esta ley que acabamos de comentar con lujo de detalles, por lo menos los primeros artículos que se refieren a las denuncias. Buenas noches, estoy viendo el programa y quisiera saber dónde se averigua o se llama para obtener más info, dónde averiguar cómo hacer cuando el padre es adicto. Vi el programa y dio un amplio panorama de dónde recurrir. Gracias. Así es, así es. Está la policía, por ejemplo, a esta hora es un tanto complicado, por ejemplo, encontrar las CODENIS que estén en funcionamiento porque dependen de las municipalidades. Pero están los efectivos policiales o la comisaría más cercana que pueden colaborar en ese sentido. Diego, el caso a tratarse sería la igualdad del derecho del papá, de la mamá. En muchos casos los niños estarían mejor con el papá, pero ¿cómo hacer eso? Se pregunta. Si la mamá dice el papá es esto o aquello, ya es suficiente, pero el papá para demostrar algo no recibe un mismo apoyo de las instituciones o de la institución, siendo que la mayoría están a cargo de mujeres, es una desigualdad gigante, así como hay papás malos, también mamás malas, papás buenos y mamás buenas. Muy, pero muy interesante el planteamiento de esta persona que nos hace llegar este mensaje. Y sí, existen las herramientas de denuncia y ahí es importante que las autoridades que reciben la denuncia tomen objetivamente los casos para poder otorgar finalmente la custodia o al papá o a la mamá cuando se presenta una especie de litigio entre papá y mamá por la tenencia de los chicos. A ver, la principal obligación de cuidado carga sobre ambos padres. La obligación del Estado es subsidiaria como de aquel ciudadano que tenga conocimiento del hecho, totalmente. Y corresponde también el castigo a los padres cuando hay un abandono de los niños, porque uno ve mucho eso, señora, señor, en lugares como zona de la terminal, uno ve niños, pero que a veces ni siquiera alcanzan los 10 años y ya están inhalando cola de zapatero y nos preguntamos, ¿dónde están los padres? Por supuesto, las instituciones públicas también deben dar respuesta, pero los primeros en que deben responder ante la justicia por el abandono y el descuido de estos niños son los padres. A ver, otros mensajes, señor director, si levantamos un chiquitito más para poder observar de nuestro zócalo, a ver, ahí está, perfecto. Buenas, la madre es absoluta responsable de sus niños. Puede que parezca machista, pero es así. En primer lugar tiene que estar tu hijo, luego tu pareja, es lo que dice Carmen. Es el pensamiento de Carmen. Ahí está. Estamos leyendo los mensajes de la gente. No se olviden de enviarnos sus mensajes a través del 0985-625-000. Ponemos al aire porque nos preocupa esta situación. Hoy el caso que hemos abordado con expediente indudablemente nos lleva a repensar, pero todos como miembros de esta sociedad, ¿quién cuida a nuestros niños? ¿A cargo de quiénes dejamos? Buenas noches. Y los responsables de su hijo son los padres, tía, tío, abuela, abuelos, los que viven en la casa. El Estado no son responsables directos, los padres son los responsables directos. Es el pensamiento de la gente que estamos compartiendo en sus opiniones. Bueno, soy Mario, ya no hay confianza con la gente, ya no sabemos con quién dejar a nuestros hijos, es lo que indica este mensaje. Buenas noches, Diego. Yo estoy hace 4 años y 7 meses desde abril y como abuela hasta hoy no salen mis documentos para poder verle a mi nieto. Y que Dios quiera no le pase a mi nieto esto. Pongo siempre en alerta a las personas. Compete 3 y no me hacen caso. O sea que ya hizo la denuncia también. Muy interesante el planteamiento de la gente
ante este caso de maltrato que probablemente fue lo que llevó, y presumiblemente fue lo que llevó a la muerte al pequeño Itzael. Continúa la investigación, por eso indicamos siempre el camino de la presunción. Sin embargo, todos los elementos parecen apuntar que la muerte del pequeño Itzael precisamente se produjo a raíz del maltrato. Que no nos pase, que no nos suceda esto como sociedad y sobre todo no seamos indolentes ante esta realidad. Vamos a marcar una pausa, vamos a seguir con los mensajes porque están llegando un montón de mensajes de padres preocupados por esta situación y a la vuelta seguimos con más puntos de vista. Miércoles 23 de octubre del año 2019 estamos abordando en Puntos de Vista todo lo que tiene que ver con los cuidados de los niños y las niñas, adolescentes, jóvenes. Y por supuesto leyendo los mensajes de la gente que recibimos a través de nuestro WhatsApp, el WhatsApp de Puntos de Vista. Pero queremos compartir algunas cifras con ustedes antes de avanzar y antes de seguir leyendo, porque arrancábamos el programa contando el caso del pequeño Itzael, cuya investigación continúa, por supuesto, pero al mismo tiempo no podemos perder de vista cuáles son las herramientas que tenemos como ciudadanía para hacer las denuncias, para hacer saber. Y cuando vemos situaciones de maltrato, de abuso sexual, de maltrato físico, de maltrato psíquico, debemos acudir a las autoridades competentes para hacer las denuncias. Tenemos una planilla que queremos compartir con ustedes que nos parece sumamente importante para tener en cuenta como sociedad, como ciudadanía. Y desde la Secretaría de la Niñez, agradecemos a la Secretaría de la Niñez por habernos compartido estos datos, que también nosotros queremos compartir con la gente para que tomemos en serio esto que tiene que ver con los cuidados de los niños, de nuestras niñas. Y precisamente los mensajes podemos recibir a través del 0985-625-000, donde estamos leyendo los mensajes del WhatsApp. Y observen, esto está actualizado prácticamente al cierre del mes de septiembre. Por supuesto, el mes de octubre sigue abierto y se siguen recabando los datos. Pero en lo que va del año, vamos a comenzar con las cifras grandes. Abuso sexual, 2.307 casos. Y ustedes no olviden algunos datos importantes que siempre nos pasan desde la Secretaría de la Niñez, como también de las autoridades del Ministerio Público, de la Policía Nacional también. La mayoría de los casos que tienen relación con el abuso sexual, prácticamente se habla de un 80% de estos casos. Las personas que someten al abuso sexual al niño, a la niña o al adolescente tienen algún relacionamiento cercano con la víctima. Otro de los casos, maltrato, pero fíjense que el mes de septiembre, en el caso de abuso sexual, prácticamente septiembre y agosto fueron los peores meses, tomando en cuenta la cifra. Fíjense, 295 casos en el mes de agosto, 278 en el caso del mes de septiembre, pero las cifras casi se manejan en el mismo orden. Prácticamente en el mes de mayo es lo que se produce una reducción importante y se habla de 215 casos. Y ahí nos preguntamos como sociedad, ¿qué estamos haciendo como miembros de esta sociedad para reducir esto? Porque fíjense, los demás casos son bastante bajos con relación al abuso sexual y al maltrato físico y psíquico. Claro, porque aquí ya aparece el conglomerado de los maltratos físicos y psíquicos. Y aparece ahí el total, a esta altura del año, 1.148 casos. Bastante elevado, está muy cercano a lo que se refiere al abuso sexual. El proxenetismo, que también es un serio problema en nuestra sociedad, pero sí podemos decir que el trabajo con respecto o la lucha contra el proxenetismo está dando sus resultados, porque observen ustedes, desde el mes de mayo prácticamente ningún caso de denuncia, pero los meses alarmantes, abril y febrero. Pero indudablemente son terribles estas cifras, porque estamos hablando, gente, no estamos hablando de hechos punibles en términos generales, estamos hablando de niños y de niñas, de adolescentes, menores de edad
Esto no, es el conglomerado general. De ahí esa necesidad que tenemos, pero como sociedad, de hacernos responsables de situaciones como esta. ¿Quién cuida a nuestros niños? Por eso planteamos hoy. Y también ahí tenemos la lista de pornografía, estupro, rufianería y seguimos recibiendo los mensajes a través de nuestro WhatsApp. Vamos a hacer una breve pausa, la última, para a la vuelta venir con las últimas consideraciones en esta jornada de puntos de vista. Vamos en línea los mensajes de la gente, porque lo hacemos todos juntos, lo hacemos con la gente y a través del WhatsApp de puntos de vista que ponemos ahí a consideración todos los días para analizar juntos los temas de la realidad. 0985-625-000. A ver, ¿qué dice el siguiente mensaje? Señor director, ponemos al aire. Buenas noches, excelente programa, muy interesante, siempre sumamente educativo. Los temas, gracias a C9N. Hoy en día aprendemos muchísimas cosas. Esperamos sigan así. Siento mucho por el pequeño. Estoy dispuesta a colaborar con las mamis que no tienen dónde dejar a sus pequeños. Soy voluntaria, dice Rosaura de Lambaré. Qué buen dato, Rosaura. Qué interesante. Hay gente, si pueden anotar los datos. Rosaura, si nos das por lo menos, a ver, alguna dirección de tu red social y con eso también compartimos con la gente. Porque hay mucha gente que necesita dejar a sus hijos para salir a hacer sus actividades. Qué bueno que traten estos temas, dice otra persona que se comunica también a través de nuestro WhatsApp, el 0985-625-000. Buenas noches, soy José Ariel y yo leo los artículos sobre el Código de Niñez y Adolescencia. El responsable es la mamá y el papá. Ellos deben cuidar a los hijos y en caso de ausencia de los dos están obligados la abuela o el abuelo. Cuidarlos y en caso de falta de recursos materiales, los padres, el derecho a que el Estado los provea y tampoco el Estado le puede separar de sus familiares. Si tengo conocimiento de una violación de los derechos del niño, no tendré dudas en denunciar. Yo leo los artículos porque en ese están los derechos de las personas. Perfectísimo el planteamiento, clarísimo el planteamiento y así debemos ser, así debemos actuar. A ver. Hola, soy mamá de un niño de 12 años. Él ya no quiere obedecer. Me dijo que solo obedecerá a su abuela. Necesito ayuda. No hay mejor que en estos casos recurrir a un profesional psicólogo, a una profesional psicóloga que ayude a comprender que este chico de 12 años nuevamente recupere el respeto hacia sus padres. Me gusta el programa En Familia y saber sobre este tema, dice otro mensaje. A ver, señor director, ponemos a consideración otro mensaje de la gente que estamos recibiendo a través de nuestro WhatsApp. Agradecemos a la gente que hizo el programa con nosotros, como siempre lo hacen. Agradecemos, hay veces que no podemos cumplir con todos los mensajes, tratamos de cumplir con todos los mensajes, dejamos nuevamente varios sin leer, pero siempre tratamos de considerar todo lo que opina la gente, porque de esta manera también colaboramos con la ciudadanía. Cerramos punto de vista, ya llega el completo reporte de las noticias a través de nuestro resumen de segunda entrega, 20:59. Muchas gracias por su atención.